lecturas de Malaquías y la lectura central de Lucas nos hablaba acerca de la preparación del camino. Y justamente hoy día, el segundo domingo de Adviento, lo que se enfatiza es la paz. La semana pasada, el primer domingo de Adviento, se enfatizaba la esperanza. Y hoy día hablamos justamente de la esperanza en tiempos de incertidumbre. Y hoy día vamos a hablar sobre la paz, pero vamos a hablar sobre preparar el camino de paz. Para esto nos vamos a leer nuevamente Lucas capítulo 3, versos del 1 al 6. Versos del 1 al 6. Lo vamos a leer de nuevo. No sé si... Ahí vamos a ver si... Y lo vamos a poner de pie. Ábrelo. Eso. Preparando el camino de paz. Y ahí estamos. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. La leemos todos juntos en voz alta. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, en que, Señor, nos hablas, así como la semana pasada nos hablaste de la esperanza de la venida del Señor. Ahora nos hablas acerca de la preparación que tenemos que tener para el día del encuentro con el Salvador. Muchos de nosotros, Señor, moriremos antes que veamos al Señor, pero cada día nos acercamos más a su venida, y esa es la esperanza que tenemos. Esta esperanza, Señor, bienaventurada, también la tenemos que preparar el camino hacia la paz. Gracias, Señor, porque este camino de paz lo podemos preparar junto con el Espíritu Santo y en comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos nuestros asientos. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Bien, amados hermanos en Cristo. Está fallando, así que ya. En este segundo domingo de Adviento nos encontramos en un tiempo de preparación y expectativa. El tiempo de Adviento es un tiempo en que nosotros nos preparamos para la venida del Señor. También nos preparamos para este tiempo glorioso de Navidad, aunque nosotros no festejamos las fechas, pero sin embargo, como todo el mundo lo celebra,
nosotros aplicamos ese día para hablar del Señor como todos los días. Entonces eso es importante. Pero nuestra expectativa es de la venida del Señor. Mientras el mundo busca paz por medio de conflictos y turbulencias, el mensaje de Juan el Bautista resuena con una relevancia extraordinaria para nuestros días. Aquí Juan el Bautista, en medio de un momento histórico específico, con nombres y fechas precisas, Dios envió a Juan con un mensaje urgente. ¿Cuál era ese mensaje? Preparar el camino del Señor. No era una preparación externa lo que solicitaba, sino una preparación del corazón. Aleluya. Siempre tenemos que estar preparados. Siempre. Gloria a Dios. No era una preparación externa, sino una preparación del corazón. Hoy, en este tiempo de Adviento, mientras el mundo se agita en preparativos externos, Dios nos invita a algo más profundo, a preparar nuestro corazón para recibir la verdadera paz que solo Cristo puede traer. Recordamos las palabras de Jesús que dijo: en mí tendréis paz, no como el mundo la da. Esta preparación no requiere decoraciones costosas ni elaborados planes, sino un corazón dispuesto a ser transformado por su amor. Gloria al Señor. ¿Tengo? Sí, tengo. Gracias, hermano. Esta anticipación y preparación es precisamente lo que Juan el Bautista proclamaba, pero para algo mucho más significativo: la venida del Mesías. La venida del príncipe de paz. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir al contexto histórico que Lucas, con su precisión característica de historiador, él era médico, pero como decíamos la semana pasada, él también era un reportero, también era un historiador, nos sitúa en un momento específico de la historia. Y es extremadamente específico, al decir en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. O sea, fue realmente preciso. En este detallado marco histórico, aquí Lucas nos muestra varios aspectos importantes para que nos situemos dentro del contexto histórico. Uno, que era un tiempo de dominación romana. Todos sabemos que los romanos estaban, que eran los emperadores, y Judea, especialmente Judea, que era una región que para los romanos era más bien una molestia porque eran muy rebeldes para el Imperio Romano. Entre paréntesis, yo ayer vi una película en Netflix y vi una película que se llama María. No sé si ustedes la han visto. María en Netflix. Hermanos, véanla. Es un contexto histórico que muestra, pero lo muestra la película desde el punto de vista que María de Nazaret vivió antes de vivir, antes del llamado que el Señor le hace. Y es interesante ahí cómo se ve esta persecución de los romanos al pueblo judío, la dominación que había romana al pueblo judío. Entonces es interesante que lo puedan ver. Ya si tienen Netflix, véalo hoy día a la tarde, ahí y adora junto a nosotros al Señor. Segundo, existía una compleja estructura política y religiosa. No está de más decir que ellos tenían una estructura doble. Por un lado tenían que pagarles tributos a los romanos, pero por otro lado estaban los tributos al templo.
tenían una doble jurisdicción. Los judíos se debían tanto a su país y ellos también estaban obligados por esta dominación romana a pagar tributos a Roma. Tercero, el pueblo judío anhelaba liberación y paz. Gloria a Dios. Pero esta liberación que anhelaba, nosotros sabemos que era una liberación política justamente, la liberación del yugo romano y la paz también. Pero Jesús, nosotros vimos la semana pasada que Jesús nos trajo esta libertad esperada por los hombres, que era una libertad política, sino una libertad espiritual. Cuarto, Dios escogió este momento preciso para enviar a su mensajero. Hermanos, hay algo que quiero destacar de los momentos de Dios. Los momentos de Dios no son nuestros momentos, ¿cierto? Dice, ni nuestros caminos, sus caminos. Cuando en nuestras vidas va todo bien, parece que Dios se ausenta. Pero cuando va todo mal, es el momento de Dios para nuestra vida. Cuando todas las situaciones se agolpan hacia nosotros, es cuando Dios nos está llamando. Bendito sea el Señor. Y Dios escogió este momento preciso, este momento de convulsión política, convulsión espiritual, porque todo el mundo estaba esperando el Mesías, hermano. Gloria a Dios. Todos estaban esperando un libertador del yugo romano. Estaba allí el grupo llamado los Zelotes, ¿cierto? Los Zelotes, que era un partido que era de revolucionarios judíos que, si no me equivoco, lo habían precedido siglos antes los hermanos macabeos. Los hermanos macabeos fueron justamente en los 4 siglos de oscurantismo o de silencio de la palabra de Dios. Ellos tomaron la causa en sus manos y eso se repercutió en el grupo de los celotes. Bien, volvamos entonces al pasaje y vamos a ver el desarrollo de Lucas 3, 1, 6 y me voy a centrar específicamente en el versículo 4, en el 5 y en el 6. ¿Por qué? Porque del versículo 1 al 3 señala lo que ya señalé, el contexto histórico, que muy bien lo presenta Lucas. Pero a partir del versículo 4 nos aparece lo que quiero compartir con ustedes hoy día. El primer tema, o el primer punto es que la paz requiere preparación. Y esto lo encontramos en el versículo 4. Segundo, la paz implica transformación. Lo vamos a ver, versículo 5. Y la paz trae salvación, versículo 6. Bien, leeremos la paz requiere preparación, el versículo 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, esto es el libro de Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Primero, vamos a ver el contexto histórico y profético. Aquí en este texto se nos habla, y el versículo 1 al 2 nos sitúa en el número 15 o el 50º año de Tiberio César, vale decir del emperador de Roma. Este marco histórico enfatiza la relevancia del ministerio de Juan en un tiempo crítico, que ya lo vimos. Aquí se está citando Lucas, que era un historiador, y él citaba la historia, él citaba las escrituras, y él cita Isaías 40, versículo 3, que dice,
si lo podemos ver, Isaías 43 dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios. Lo que está Lucas hablando acá, que Juan habló, le está dando referencia a que Juan era un profeta del Nuevo Testamento, pero que estaba conectado con el Antiguo Testamento. Y esto es importante porque no existe diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es solamente hay una unidad orgánica, ¿cierto? Una unidad orgánica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay una división como dividen los dispensacionalistas. Pero hermanos, aquí nos muestra que el ministerio de Juan es el cumplimiento, aleluya, de las promesas de Dios. La promesa que estaba en Isaías 40 es ahora el cumplimiento. Ahora es importante, hermanos, que comprendamos este contexto, porque ya nos recuerda que la preparación para la paz de Dios es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Juan. Hermanos, el príncipe de paz lo estamos esperando. Ya vino, se encarnó entre nosotros, caminó entre nosotros, pero ahora lo esperamos en gloria y majestad. Entonces tenemos que preparar este camino. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis exegético de esta palabra, preparar el camino. La palabra griega para preparar es un llamado urgente a la acción. Nos desafía a no permanecer pasivos. Mis hermanos, cuando usted se prepara para una fiesta, por ejemplo, usted no se echa a dormir, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Se activa, ¿cierto? Se pone activo. Por ejemplo, para las fiestas de Santiaguito, ustedes tuvieron que hacer preparativos antes. ¿Se prepararon cuánto? 2 semanas, 1 mes, más o menos. No creo que haya sido de un día para otro. 2 semanas, 3 semanas, claro, por ahí. Hay una preparación. Entonces, esto es interesante, hermanos, porque el preparar algo exige, hermanos, ¿qué nos exige? Nos exige acción, nos exige que nos comprometamos, compromisos, hermanos. Hoy, en las iglesias de Cristo, se está viendo, hermanos, el poco compromiso de los cristianos. El poco compromiso de las iglesias locales. Gracias a Dios, hoy día nosotros vamos a tener luego la recepción de miembros en nuestra iglesia. Pero estos miembros no son miembros que vinieron ayer o hace un mes, sino que son miembros que han pasado un tiempo estudiando las Escrituras, en discipulado, viendo su testimonio personal, viendo su testimonio entre la iglesia. Hermanos, es un tiempo, la preparación es un tiempo de compromiso. Está bien que yo entiendo que una persona ande buscando una iglesia, pero al final tiene que encontrar su camino. Tiene que decidirse, porque no hay iglesias, hermano, lamentablemente, no hay iglesias perfectas. Todas las iglesias tienen su cosita, porque todas las iglesias son de hombres. Pero hermanos, es interesante e importante el compromiso. Así que la preparación no es solo externa, es una cuestión de disposición interior para confrontar nuestras propias barreras a la paz. No sé si ustedes se acuerdan cuando vino el pastor Esteban y que el pastor Esteban nos habló justamente nos habló de la paz, ¿se acuerdan? De la paz en unidad. La paz
La paz no es una paz individual. La paz se ve en la armonía, la paz se ve en comunidad, la paz se ve en unidad. Entonces, es allí donde se confrontan nuestras barreras hacia la paz, porque la comunión de los santos, el ser miembro de una iglesia, nos abre y nos une hacia la paz. La paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Os doy, ¿a quién? A la comunidad, no a una persona específica. Gloria a Dios. Tercero, los elementos de preparación espiritual. Nos dice 2 de Corintios 13:5, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, esto nos habla de evaluarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a identificar las áreas que necesitan atención y cambio. Mis hermanos, siempre vamos a necesitar examinarnos. Siempre, siempre. Toda nuestra vida cristiana es una vida de un constante examen con el Señor. Nosotros podremos decir, yo estoy bien, gloria a Dios, me voy a dar unas vacaciones. Pero no existen vacaciones espirituales, hermanos. No las existen. Pueden haber vacaciones físicas, que uno se tome unos 15 días y se vaya al sur de Chile, gloria a Dios. Pero nunca va a existir una vacación espiritual de un ayuno de la palabra, un ayuno de orar. No existe, hermanos. No existen esas cosas. Este llamado, en cambio, es un llamado a un cambio genuino que es esencial para preparar nuestro corazón para la paz. Romanos 12:2 nos habla de que nos transformemos. Nos transformemos nuestra mente. Transformemos nuestra mente, es algo crucial para alinearnos con la voluntad de Dios y recibir su paz. Gloria al Señor. Amén. Segundo punto, hermanos. La paz implica transformación. Y aquí dice en Lucas lo que Juan estaba diciendo. Y en el versículo 5 dice, si todo valle se rellenara y se bajara todo monte y collado, los caminos serán enderezados. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que sus caminos sean enderezados, hermanos? ¿Cuántos quieren caminos derechos y no caminos chuecos? Gloria a Dios. Mis hermanos, es necesario para ver que las cosas se enderezan, ver que todo valle se rellene, que se baje todo monte y collado, que los caminos sean enderezados. Ahora voy a explicar eso. Lo primero que nos habla es de un proceso de transformación. Aquí, con esta escritura que dice que todo valle se rellenará, nos habla de una transformación que es iniciada por Dios. Mis hermanos, yo me acuerdo que en mis primeros años de convertido, yo le hablaba a mis amigos, que eran muchos, yo tenía más de 100, 200 amigos ahí en mi población, y le hablaba a todos, y les decía, y ellos me decían, es que no ha llegado mi tiempo. ¿Lo han escuchado eso? No ha llegado mi tiempo. No, me alegro por ti, pero yo sé cuándo me va a tocar. Yo sé cuándo me va a transformar Dios. Mis hermanos, no es por iniciativa personal la transformación. Es iniciativa de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Y casi siempre, si no la mayoría de las veces, es contra nuestra voluntad. Gloria al Señor. Bájame un poquito el monitor, por favor. Todo valle será rellenado.
refleja la necesidad de llenar nuestros vacíos espirituales y emocionales. Mis hermanos, cuando venimos a Cristo venimos vacíos, ¿sí o no? Vacíos. ¿Vacíos de qué? Venimos llenos del mundo, pero vacíos. Vacíos de amor, vacíos espiritualmente. Gloria al Señor. Todo vacío tiene que ser llenado y tiene forma de Dios, lo dijo Blas Pascal. También todo monte y collado será bajado. Esto nos recuerda, hermanos, que tenemos que humillarnos delante de Dios. Dice 1 de Pedro, humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué dice? Que Él os exaltará cuando fuere el tiempo. No es el tiempo de uno, es el tiempo de Dios. Gloria al Señor. Así que nos recuerda que todo monte y vallado será bajado. Nos recuerda que debemos humillarnos y dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia. Mis hermanos, hay obstáculos para la paz de Dios. ¿Y cuáles son? Son el orgullo y la autosuficiencia. Gloria a Dios. Qué bueno que están aquí, porque si estamos aquí, están reconociendo que la dependencia de nuestro Dios. Segundo, las dimensiones de la transformación. Aquí nos habla de vacíos espirituales. Debemos reconocer nuestras carencias y buscar llenarlas con fe. Mis hermanos, es vital para la transformación reconocer tu vacío. Amén. Yo estoy vacío del Señor. Debo buscar llenarlas con la fe en su palabra. Por ejemplo, las depresiones emocionales. La transformación trae sanidad a nuestras luchas internas. Hermanos, no es noticia nueva saber que el 60-70% de la población chilena estadísticamente tiene algún problema mental o de depresión. Puede que sea nuestro clima, pero porque la gente que vive en la zona del Ecuador del cero es mucho más, ¿cómo se dice? Como más apasionada, pero igual hermano, enfrentan las depresiones emocionales. Pero la paz de Dios, hermano, la paz de Dios transforma. La paz de Dios transforma y trae sanidad a nuestras luchas internas. Mi hermano, yo sé que estás pasando un momento difícil. No me lo dice tu cara, sino lo sé porque yo mismo lo vivo y por lo tanto todos vivimos momentos difíciles. Pero sé que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos. Guardará tu alma. Por eso debes pedir que venga la paz de Dios sobre la mente, sobre tus pensamientos. También hay carencias de fe. La paz requiere confianza y su plan para nosotros. Es cierto, pero yo no me canso de decir lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, que alguien me lo busque. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, dígalo usted, hermano. Más Cristo. ¿Y qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, ahí está, hermanos. Y lo que vivo ahora en la carne, en lo que vivo diariamente, en lo que vivo en mis circunstancias diarias, ¿cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios. Esta fe no es una fe propia nuestra, es la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gloria a Dios. También nos habla de una integridad moral. De vivir con integridad es un reflejo de una vida transformada. Hermanos, la integridad moral es algo que nunca lo vamos a alcanzar en esta vida, pero siempre vamos camino a, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nos habla de la santificación. Nos dice en Tesalonicenses capítulo 3 y capítulo 4, nos dice que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Que siempre tenemos que caminar hacia la santidad. Y también nos habla de la justicia social. La transformación también se manifiesta en la búsqueda de la justicia en nuestras comunidades. Tercero, el desarrollo de la transformación. Aquí podríamos hablar que hay valles que necesitan ser rellenados. ¿Rellenados? ¿Qué valles? El valle del desánimo. Lo va a rellenar no una película, no lo va a rellenar una tarde grata, sino que lo va a rellenar la paz de Dios. El valle de la incredulidad. ¿Con qué va a ser rellenado? Con la paz de Dios. El valle de la soledad. Mis hermanos, aquí hay gente que está rodeada de personas, pero vive en terrible soledad. Gloria al Señor. Hay montes también que deben ser bajados. Los valles que necesitan ser llenados son las necesidades humanas. Pero los montes son las cosas que tienen que ser derribadas. Por ejemplo, el orgullo espiritual, el enjuiciar a otros. ¿Se ha fijado que hay gente que vive enjuiciando a otros? Ven la viga, no, la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en su propio ojo. Tenemos que echar por tierra esos montes del orgullo espiritual, del monte del juicio a otros. La autosuficiencia, mis hermanos. Gloria al Señor. Bien, vamos al punto 3. La paz trae salvación. Leamos el versículo 6. De Lucas capítulo 3. Dice 1, 2, 3. Y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria al Señor. Aquí es interesante, hermanos, que en esta preparación para ver la salvación hay una preparación espiritual. Hay una preparación que nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros valles y cuáles son los montes que tenemos que dejar a los pies de Cristo. ¡Aleluya! Aquí en el análisis exegético del texto nos aparece la palabra verá, el verbo ver, que implica una certeza. Implica la certeza que toda carne, la palabra toda carne señala la universalidad de la salvación. Está diciendo que todos verán la salvación. Todos la verán. Pero esto de ver la salvación quiere decir que todos vivirán la salvación. ¿Qué cree usted? Que no. Porque se puede ver al reino de Dios, sí. Pero otra cosa dijo Jesús, para entrar al reino de Dios. En Juan capítulo 3. La cita de Isaías 45 destaca el tema en contexto del siervo sufriente, mostrando que la salvación es una promesa para todos. La salvación de Dios enfatiza que nuestra salvación proviene de Él, hermanos. Proviene de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. Mis hermanos, yo sé que esto es intelectualmente entendible. Pero hermanos, hay algo en nosotros. Está tan arraigado el pecado en nosotros que nosotros queremos siempre agregarle nuestra
mérito. Nuestro mérito. Y no es nuestro mérito, hermanos, sino es 100% mérito de Cristo. Incluso nuestra santificación. En nuestra santificación, claro, nosotros igual ponemos nuestra voluntad, pero nuestra voluntad está santificada por Cristo. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que constantemente tenemos que vivirlo. Segundo, las dimensiones de la salvación. Podemos hablar aquí de la cruz, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. La dimensión vertical nos habla de la reconciliación con Dios. La paz trae una relación restaurada con nuestro Creador. Gloria a Dios. Por eso se habla paz con Dios. Paz con Dios. Y esa paz con Dios trae el perdón de pecados, que también es un aspecto vertical. A través de la salvación nuestros pecados son perdonados. Gloria a Dios. Y tercero, la adopción divina. Somos hechos parte de la familia de Dios. Mis hermanos, no existen cristianos individuales. Somos una comunidad. Somos una comunidad de creyentes. Gloria a Dios. Segundo, el aspecto horizontal. Nos habla de la restauración a la comunidad. Restauración comunitaria. La paz de Dios nos llama a vivir en comunidad, buscando la sanidad en nuestras relaciones. Gloria al Señor. Y aquí esto se habla de confrontarnos muchas veces, hermanos. A mí me gusta mucho la ilustración del riachuelo del río, que cuando voy aquí al río San José del Maipo, ustedes saben que viene el San José y el San José viene tan rápido que uno apenas ve las piedras abajo. Pero hay vertientes que salen y hay vertientes y hay arroyuelos que uno ve estos arroyos y ve las piedras. ¿Y cómo son las piedras? Lisas. ¿Se ha fijado? Que las piedras son lisas, son redondas, son perfectas. Pero ¿cómo fue producido eso? Por el roce del agua con las piedras. Por el roce de cada piedra. Hermanos, nosotros tenemos que permanecer en la congregación, porque tenemos muchas asperezas, tenemos muchas astillas que tienen que ser pulidas. Y cuando nosotros entendemos que fuera de la congregación vamos a permanecer con las astillas y nos van a salir más astillas, pero en la congregación, hermanos, nuestras astillas van a ser pulidas. ¿Y cómo son pulidas? Con el carácter tuyo, con el carácter mío, y nosotros somos pulidos. Y eso, hermanos, es fuerte muchas veces. Muchas veces te vas a llevar una exhortación. ¿Que te ha llevado exhortaciones? Te la ha llevado. Pero también te ha llevado consuelos. Gloria al Señor. Entonces esto, hermano, empieza a sanar las relaciones. La salvación transforma la forma en que interactuamos con los demás. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes, cuando se convirtieron a Cristo, cuando el Señor los convirtió, lo primero que hicieron fue pedir perdón? Pedir perdón a sus seres queridos, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Yo me recuerdo que hasta al perro le pedí perdón, porque había tan convicción en mí. Gloria al Señor. Y finalmente tenemos una exhortación práctica. A ver, antes. Ok.
Bien, vamos a la aplicación general. En este tiempo de Adviento, hermanos, estamos llamados, número 1, ¿qué es lo que dice? Léalo. Amén. ¿Qué es lo que preparar el corazón para la paz es un examinar nuestros corazones? ¿Para qué? ¿Para qué? Para remover los obstáculos que impiden la paz de Dios. Hay obstáculos personales, pero con el examen que hacemos delante del Señor se empiezan a remover. Número 2, léalo, hermano. Permitir que Dios transforme aquellas áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Pregunto, ¿hay áreas de su vida que necesitan cambio? Sí, hermano. Entonces tenemos que permitir que Dios lo haga. Tercero, ser instrumento de su paz en nuestras familias y comunidades. Y quizás, hermano, esto es muy difícil. Pero con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz sobrenatural, se puede, hermano, ser instrumentos de su paz en nuestras familias y comunidades. Y cuarto, léalo. Aleluya. Gloria a Dios. Recordar que la verdadera paz viene a través de Jesús, cuya venida celebramos. Todos los días, hermanos, desde que el Señor ascendió a los cielos, estamos celebrando su venida. Cada día que pasa es un día menos que esperamos y es un día que estamos más cerca de su gloria. Y eso nos tiene que llenar de esperanza y de expectativa en la vida, hermano. Gloria a Dios. Conclusión. La paz que trae Cristo no es solo un anhelo, sino una realidad que se manifiesta a través de nuestra preparación, transformación y salvación. Número 1, reconocer la necesidad de preparación. Yo quiero, hermano, que usted reconozca que se necesita preparar. Siempre, siempre, siempre. Hoy día nuestros hermanos han quemado una etapa y van a ser recibidos como miembros. Pero para ellos no viene un tiempo de, qué rico, ya me olvido de todo lo que aprendí. No, ahora tienen que ponerlo en práctica, hermano. En práctica. Número 2, participar activamente de la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esto es algo importante, transformar, participar activamente de la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienes que venir al culto, que tienes que estar en los discipulados, que tienes que tú intencionalmente acercarte a tu Dios. Ser intencional. Eso, hermanos, es algo importante, ser intencional. Y tercero, compartir la salvación y la paz que hemos recibido. Nunca debemos dejar de contemplar y de compartir la salvación y la paz que hemos recibido. La verdadera paz, hermanos, no es meramente la ausencia de conflicto, sino que es la presencia activa de la salvación de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya! Transformando todo lo que somos y lo que hacemos. Gloria al Señor. Erradica la idea que dice que tú eres así y te vas a morir así. Erradícala, porque el Espíritu Santo te transforma a la imagen de Cristo. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, para que oremos al Señor. En este tiempo de Adviento recordamos que la paz que Juan el Bautista anunció no era un concepto abstracto solamente, sino una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo.
En un mundo que busca desesperadamente la paz, nosotros tenemos el privilegio de conocer y compartir el príncipe de paz. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Oramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este segundo domingo de Adviento en que nos recuerdas la preparación que tenemos que tener para tu venida. Y tu venida y los últimos tiempos no son futuros, sino que los últimos tiempos son siempre hoy. Siempre hoy es último tiempo. Y el último tiempo, Señor, nos habla de prepararnos para el camino de la paz. Señor Jesús, tú eres el príncipe de paz. Ayúdanos a preparar el camino en nuestros corazones. Padre, transforma aquellas áreas que necesitan cambio y llénanos de tu paz perfecta. Amado Dios, danos tu paz. Danos tu paz. Danos tu paz. Que podamos ser instrumentos de tu paz en este mundo turbulento. Señor, ayúdanos a hacer paz en nuestras familias, a hacer paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunas, en nuestro país, en este mundo. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Señor, gracias por tu paz y gracias porque podemos ministrarlas a otros en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Toma su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Ha llegado un momento especial en que vamos a recibir a los miembros a nuestra